Muy bien, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Muy bien, chicos. Buenos días. ¿Cómo Buenos están? días, profesor. Buenos días, buenos días. Secundaria, asistencia secundaria. Bien, estamos excelente, ¿no? Vamos a hacer hoy día la continuación de la clase de la semana pasada, ¿no? Que nos hemos quedado me parece que nos quedamos en stand-by, ¿no? ¿Cierto? No llegamos a culminar por Sí, falta de profesor, tiempo. no terminó. Así que vamos a hacer la segunda parte de esa clase. Sin embargo, primero vamos a mostrar pues un video, ¿no? Hemos hablado, la semana pasada hemos hablado, un ratito. Bien, la primera parte hemos visto cómo los españoles se peleaban básicamente, inicialmente se peleaban por el Cusco, ¿no? Inicialmente. Luego empezaron a defender sus encomiendas, ¿no? Tras la formación del virreinato del Perú. Bien, entonces, para poder comenzar la clase, primero vamos a ver un video, quiero que presten atención, ¿ya? Se trata básicamente del tema que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Hay que prestarle atención, ¿ya? Mucha atención, prendan sus cámaras, quiero verlos y atentos, ¿ya? Con la imposición del Estado español por parte de los invasores europeos, se realizaron diversas modificaciones en la vida de los habitantes del Imperio Incaico, en el Tahuantinsuyo. Sin embargo, el linaje inca se mantuvo vivo en la sangre de los sucesores de Huayna Cápac, los mismos que opusieron tenaz resistencia a la destrucción de su cultura y a la coacción de su libertad. Proyecto Panaca presenta en este video Los Incas de Vilcabamba, la resistencia de los hijos del sol. Manco Inca. Joven noble, hijo del Inca Huayna Cápac y de la Colla Mamarruntu, habiendo tomado conocimiento de la muerte de Atahualpa en Cajamarca, recibe al invasor Francisco Pizarro para reclamar su derecho de sucesión y ser nombrado Inca del Imperio, logrando su cometido el 16 de noviembre de 1533, pactándose así una alianza político-militar entre ambas fuerzas. Manco Inca atribuía una naturaleza divina a los españoles, y habiendo sufrido las atrocidades cometidas por el general atahualpista Apo Quisquis en contra de la nobleza cusqueña partidaria de Huáscar durante la guerra fratricida, no dudó en que los nuevos viracochas restablecerían el orden destruido por Atahualpa y actuarían en favor de él y del Tahuantinsuyo. Así, envió a sus tropas a pelear junto a Francisco Pizarro contra el general Quisquis, cayendo este derrotado en la batalla de Anta. Con el paso del tiempo, Manco Inca se daría cuenta que los extranjeros, a los que brindaba su apoyo, no eran los viracochas que él imaginaba, sino invasores que, debido a su codicia, saqueaban indiscriminadamente los recintos sagrados de la ciudad imperial, violentando el Acyahuasi o Casa de las Mujeres Escogidas, y una serie de abusos sistemáticos, siendo todos ellos motivos suficientes por los cuales rompería la alianza pactada y lo llevaría a encabezar una rebelión contra la dominación española. En 1534, Manco Inca fue apresado por Juan y Gonzalo Pizarro, quienes lo torturaron tratando de conseguir que confiese dónde podían encontrar más tesoros y riquezas. Este tormento contra el Inca duraría hasta 1536, cuando logra que Hernando Pizarro lo libere bajo la promesa de conseguir y entregarle varias estatuas de oro de todas partes del territorio. Ya libre y con la ayuda del Huilacumu, o sumo sacerdote del sol, logra reunir un ejército de aproximadamente 40.000 guerreros para tomar Cusco y atacar la ciudad de Lima, donde ya se encontraba el invasor Francisco Pizarro. El 3 de mayo de 1536, Cusco amanecería rodeado por el ejército de Manco Inca, presto a enfrentarse al ejército de los hermanos Juan, Gonzalo y Hernando Pizarro, quienes tenían bajo su mando aproximadamente 200 españoles y miles de indios aliados, pertenecientes a las etnias Cañaris, Chachapoyas, Huancas, Chancas, etc., así como la ayuda de Pasac Inca y Pauyo Inca, hermano e hijo de Huayna Cápac respectivamente, quienes se sumaron a las fuerzas invasoras. Este ataque, conocido como el sitio de Cusco, fue tan arrollador que los españoles creyeron que perderían la ciudad.
El ejército de Manco Inca hacía sonar sus pututos y había logrado capturar la fortaleza de Sacsayhuamán. Cusco ardía en el fragor de la batalla, atacado por los 4 lados. Y fue entonces que Hernando Pizarro decidió romper el cerco en el que Manco Inca los había colocado, escapando a campo abierto y logrando atraer a los guerreros incas, a los que hizo caer bajo las patas de sus caballos. Siguiendo el contraataque, Juan Pizarro busca recapturar Sacsayhuamán. Sin embargo, es tumbado de su caballo por una pedrada disparada por una honda sobre su cabeza descubierta, muriendo días después. Hernando Pizarro entonces hace uso de escaleras para trepar por los muros de la fortaleza, logrando que los soldados de Manco Inca abandonen sus puestos al sufrir la escasez de comida, agua y refuerzos, permaneciendo solo aquellos que se encontraban en los torreones, los que se mantuvieron en la lucha hasta el final. Tal es el caso de Cahuide, también llamado Cuyash, quien defendía el torreón de Muyumarca, uno de los 3 torreones de Sacsayhuamán, con tal coraje y valor que prefirió morir que caer prisionero en manos invasoras, arrojándose desde lo más alto del torreón, puesto que era sabido que los soldados españoles querían capturarlo con vida. Sacsayhuamán fue recapturada por los invasores el 16 de mayo de 1536 y posteriormente destruida por estos, quedando en la actualidad solo las rocas que no pudieron ser movidas. Enterado Francisco Pizarro de la batalla llevada a cabo en Cusco, decide enviar refuerzos que auxilien a los invasores sitiados. Sin embargo, Manco Inca decide enviar a su experimentado capitán, Kisu Yupanqui, quien fuera hijo de Tupac Inca Yupanqui, a obstaculizar dicha ayuda. Entre mayo y julio de 1536, el ejército inca logra desbaratar hasta 4 expediciones enviadas por Pizarro. Decidido a avanzar hacia Lima, Kisu Yupanqui contaba con un ejército conformado por cusqueños, huancas, yauyos, angares y demás etnias. Acampó en las faldas de un cerro, previamente capturado por su ejército, y destruyó una cruz que se encontraba clavada en dicho lugar. Ingresó hasta la plaza principal, luchando contra el ejército español y los pueblos aliados, hasta que la lanza de Pedro Martín de Sicilia logra atravesarlo y darle muerte. Caído Kisu Yupanqui, el ejército inca empezó a disgregarse, confundido además por la traición de los huancas, quienes no atacaron según la estrategia ordenada, debido a que habían sido obligados a pelear por la causa inca. En noviembre de 1536, los sobrevivientes decidieron retirarse a la Sierra Central. El día en que cayó Kisu Yupanqui, los españoles colocaron en señal de victoria una enorme cruz en la cumbre del cerro donde se había destruido la primera cruz, nombrándolo San Cristóbal. Pizarro logra entonces enviar una expedición con éxito a Cusco para auxiliar a los invasores que aún luchaban contra el ejército de Manco Inca. Alonso de Alvarado y su contingente logra sofocar la resistencia indígena, dando final al sitio de Cusco, retirándose el Inca a su cuartel general, la fortaleza de Ollantaytambo, desde donde continuaría su hostigamiento y asedio a las fuerzas invasoras, pero esta vez ya con armadura, caballos y armas hispanas. Es en esta situación que Diego de Almagro, el Viejo, socio de Pizarro y partícipe de la invasión, regresa al Cusco proveniente del sur, actual Chile, luego de una fracasada expedición a su nueva gobernación en búsqueda de riquezas y tesoros, lo que más tarde iniciaría las guerras civiles entre los invasores españoles. Manco Inca, enterado de esto y además al percatarse que los depósitos de alimentos del imperio se encontraban vacíos, decide cesar su asedio al Cusco después de casi 9 meses de lucha y retirarse a Vilcabamba, zona ubicada al noroeste del Cusco, donde permaneció desde 1538, dirigiendo acciones desde Huánuco hasta el Collao contra los invasores y sus aliados. En 1542, otorga asilo a un grupo de soldados almagristas, quienes huían de la corona española al haberse rebelado contra ella de la mano de su líder, Diego de Almagro el Mozo, hijo de Almagro el Viejo, derrotado en la batalla de Chupas en la denominada Guerra de las Fronteras, que enfrentó a los invasores, entre ellos por la posesión del Cusco y sus riquezas. Sin embargo, esta decisión le costaría la vida al primer Inca de Vilcabamba, puesto que Alonso del Toro, teniente gobernador en ese entonces de Cusco, ofreció a los almagristas refugiados el perdón por su insurrección si daban muerte a Manco Inca. Fue así que, sin dudarlo, en 1545 y durante una partida del juego llamado Herrón que compartían con el Inca, 7 almagristas descargaron sobre él sus puñales, cuchillos y espadas, dejando muy malherido al Inca, quien se encontraba desarmado, muriendo 3 días después. Este hecho fue observado por su hijo, Titu Cusi Yupanqui,
quien se salvó del ataque escapando a los montes. ¿Y por qué Manco Inca aceptó recibir como refugiados a estos almagristas? Por la lucha que libró en el pasado junto a Diego de Almagro contra el general atahualpista Apo Quizquiz. El recuerdo de sangrar juntos en batalla le costó a él la vida y al pueblo quechua la esperanza de expulsar a los invasores del Tahuantinsuyo. Sayri Túpac, hijo de Manco Inca y Culchima Caipe, luego de la muerte de su padre asumió el control de Vilcabamba. Para este momento, la resistencia bélica en el Tahuantinsuyo se había disgregado, pero sin llegar a desaparecer, motivo por el cual los españoles aún buscaban la manera de acabar con el bastión en que se había convertido Vilcabamba. Por ello, buscaron negociar con el Inca, aceptando Sayri Túpac reunirse con el entonces virrey del Perú, Andrés Hurtado de Mendoza. Como resultado de dicha negociación y a cambio de una promesa de paz, Sayri Túpac recibió un palacio en Cusco, tierras en el Valle de Yucay, dinero y un escudo de armas. Sayri Túpac falleció envenenado por Francisco Chilche, jefe cañari, quien disputaba al Inca las tierras del Valle de Yucay, ubicado en la provincia de Urubamba, al noreste de Cusco. Cuida tu salud y la de tu familia. Usa enjuague bucal Dento. Hill siempre comienza con estudios biológicos de la mascota, de forma que siempre estás un paso adelante. Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco Inca, asumió el título de Inca de Vilcabamba a la muerte de Sayri Túpac en 1562, atacando las encomiendas y a los extranjeros que se acercaban a la fortaleza, hasta que el virrey Diego López de Zúñiga, conde de Nieva, quiso reiniciar las negociaciones para terminar con dichas acciones bélicas, logrando este cometido su sucesor, el gobernador Lope García de Castro, quien firmó con el Inca la llamada Paz de Acobamba, la misma que establecía que el hijo de Titu Cusi, Quispe Titu, se casaría con Beatriz Clara Colla, hija de Sayri Túpac, heredando las tierras de su difunto suegro, además de quedarse en Vilcabamba sin realizar acciones bélicas contra los españoles. Titu Cusi se bautizaría con el nombre de Diego Castro por el fraile agustino Fray Marcos García. Los acuerdos de Acobamba no se cumplieron en su totalidad, puesto que en 1570 la situación se volvió más tensa con la llegada del virrey Francisco de Toledo, que coincidió con la muerte de Titu Cusi, según se dice, a manos de los curas que lo adoctrinaban, siendo nombrado entonces como nuevo Inca Túpac Amaru I. Túpac Amaru I, último Inca de Vilcabamba y hermano de Titu Cusi Yupanqui, Túpac Amaru rompió con toda negociación realizada por sus predecesores y los invasores españoles, cerró las fronteras y los caminos hacia Vilcabamba y declaró la guerra al Estado español, dispuesto a luchar hasta la muerte. En respuesta, en 1572, el virrey Toledo declaró a la zona de Vilcabamba como zona de guerra y realizó campañas militares para destruir el baluarte inca. Túpac Amaru no pudo contener las embestidas del español y se retiró hacia la selva, abandonando la fortaleza de Vilcabamba, la misma que quedó vacía a la llegada del ejército invasor. Fue el capitán Martín García de Loyola quien capturaría a Túpac Amaru y a su familia, trasladándolos al Cusco, donde el virrey Toledo los condenó a la pena de muerte. El Inca fue decapitado a la edad de 28 años el 24 de septiembre de 1572, siendo su cabeza colocada en una picota y su cuerpo fue enterrado en la iglesia de Santo Domingo. Con su muerte, se terminarían 40 años de resistencia bélica ejercida por los descendientes del linaje inca, pero nacería el mito, el renacimiento del Inca muerto, la llegada de un Salvador que restablecería el caos originado por los invasores españoles, el resurgimiento de Incarrí. El cuerpo y la cabeza se unirán bajo la tierra y cuando ese momento llegue, el Inca resucitará, también sus dioses. Entonces los españoles serán derrotados y surgirá un nuevo orden, y los indios volverán a ocupar el lugar que merecen. 200 años después, el mito tomaría forma en otro descendiente del linaje inca, José Gabriel Condorcanqui, llamado Túpac Amaru II. Como hemos visto, pues, entonces la continuación de esta clase, de esta primera clase, como te dije, es una clase larga, pero es muy interesante porque vemos cómo los incas
sí tuvieron digamos, hicieron una serie de medidas para poder defenderse, ¿no? Para poder expulsar a los españoles. O sea, la resistencia sí hubo en el Perú. Sin embargo, hay que mencionar que existieron otras condiciones que no posibilitaron, no hicieron posible que los españoles se fueran. Por ejemplo, como el apoyo de los huancas a los españoles, el apoyo de los cañaris a los españoles, el apoyo de los chachapoyas a los españoles, ¿no? Son pueblos que se unieron a los españoles y que hicieron difícil que los incas pudieran expulsar, ¿no?, al invasor. Ahora, hablando de este tema, ¿no?, los incas de Vilcabamba, ¿no? Recordemos que Manco Inca, ¿no? Manco Inca había sido nombrado el Inca títere. Manco Inca intentó expulsar a los españoles en un inicio. Manco Inca los apoyaba, como lo hemos visto en la otra clase, apoyaba a los españoles, pensando pues que ellos iban a liberar, ¿no? Ellos iban a restablecer el orden que Atahualpa había ocasionado. Para Manco Inca, Atahualpa era un desorganizador, ¿no? Era su enemigo político. Recuerda que Manco Inca era hijo de Huayna Cápac, al igual que Atahualpa, eran hermanos con Atahualpa, pero Manco Inca apoyaba a Huáscar, ¿no?, al hermano que había fallecido, ¿no? Y odiaba a su hermano Atahualpa, ¿no? Entonces, cuando llegan los españoles, Manco Inca apoya políticamente y recibe el apoyo también de los españoles y se vuelve su Inca títere, ¿no? Pero cuando Manco Inca toma Cusco, se escapa, como lo hemos visto en el video, se escapa del Palacio de Cusco engañando a Hernando Pizarro y forma un ejército para enfrentar a los españoles. Ahora, Manco Inca recuerda que tuvo sitiado Cusco, ¿ya? Cercado todo Cusco hasta la llegada de Diego de Almagro, ¿no? Cuando Diego Almagro vuelve, Manco Inca se retira hacia Vilcabamba, ¿no? Y bueno, sabemos pues que Manco Inca va a ser asesinado por almagristas, paradójicamente. Y aquí viene su primer sucesor, Sayri Túpac. Sayri Túpac fue hijo de Manco Inca, ¿no? Sayri Túpac fue un inca que se le consideró traidor, ¿no? ¿Por qué? Porque este inca de Vilcabamba ingresó o inició una serie de conversaciones con el virrey de esa época, el virrey Hurtado de Mendoza. ¿Y qué es lo que pasó con este inca? Sayri Túpac aceptó encomiendas. Y como ya lo he explicado en la otra clase, la encomienda era una entrega de qué, a ver, ¿se acuerdan? ¿De qué era una entrega? Territorio y Uy, creo que también India, ¿no? no era de territorio. La encomienda era una entrega de indios. Indígenas. Indios, así es. ¿No? Y recuerda que para los españoles, por eso era importante tener una encomienda, ¿no? Porque iba a tener mano de obra. Yo, como encomendero, me voy a Tumbes, me iba con todos mis indios, ¿no? Con todo mi encomienda. Es una entrega de indios. Ahora, a Sayri Túpac le dan esta encomienda en el Valle de Yucay, en Cusco, le entregan dinero, ¿no? Entonces, posiblemente fue visto como un traidor, ¿no? Muere envenenado y asume el gobierno su hermano, ¿no? Su hermano Túpac Inca Yupanqui, ¿no? Túpac Inca Yupanqui era otro hijo de Manco Inca, ¿ya? Pero en este caso, Túpac Inca Yupanqui inicia nuevamente, organiza un ejército en Quito, organiza un ejército en Chile, mira, en Argentina también organiza un ejército. O sea, inicialmente, como ves en la imagen, Túpac Inca Yupanqui, o Inca Yupanqui vamos a llamarlo, Túpac Inca Yupanqui, intentó, Titu Cusi Yupanqui, perdón, me estoy equivocando, Titu Cusi Yupanqui intentó hacer una guerra, como lo ves en imagen, ¿no?
en la imagen lo ves pues con todo su escudo, su cachaporra, todo como un guerrero, ¿no? Entonces Titu Cusi Yupanqui intenta pues inicialmente pelear contra los españoles, pero ingresa también a conversar, ¿no? Con los españoles y se va a conocer de este inca que escribió, aprendió castellano, aprendió a escribir. Por eso se le llama el inca cronista. Ojo, este es el famoso inca cronista. O sea, este inca de Vilcabamba escribió una crónica llamada La instrucción al licenciado Lope García de Castro. ¿Ya? Es una crónica de las acciones de su padre Manco Inca. ¿Ya? Él escribió una crónica sobre la vida de su papá, ¿no? Y se le conoce como el Inca cronista. Ahora, durante su gobierno de él, de Titu Cusi, se desarrolla en la Sierra Azul un movimiento de rechazo al dios cristiano a través del Taquioncoy, ¿no? O también llamado enfermedad del baile. ¿En qué consistió el Taquioncoy? Que los pueblos danzaban, ¿no? Los pueblos danzaban, no iban a la iglesia, no iban a rezar el Padre Nuestro, sino se ponían a bailar, y en muchos lugares empiezan a bailar, y cuentan los españoles en sus crónicas que bebían algunas sustancias un poco extrañas y que los ojos se le volteaban hacia arriba, botaban espuma por la boca y se ponían a bailar. ¿Y por qué hacían esto los indígenas? Pues porque supuestamente pues estaban invocando al regreso de los dioses incas, ¿no? Ahora, esto se llamó la enfermedad del baile para los españoles, ¿no? Porque parecía que todo era algo contagioso, en todos los pueblos se veía esto. El Taquioncoy se dio en Apurímac, se dio en Ayacucho, se dio en Arequipa, en Huancavelica, en Cusco, en toda esa sierra sur se dio el Taquioncoy. Principalmente surge en Apurímac y en Ayacucho. Surge en Apurímac y rápidamente va hacia Ayacucho. Ahora, este Titu Cusi Yupanqui firmó el Tratado de Paz de Acobamba, ya, con el virrey Lope García de Castro, perdón, firma la Paz de Acobamba, se bautiza, ¿no? Y permite el ingreso de misioneros. Justamente uno de esos misioneros lo mata a Titu Cusi Yupanqui en 1570. ¿Ya? Se da la muerte de Titu Cusi Yupanqui. ¿Quién asume el gobierno? Otro hijo de Manco Inca. Estos tres son hijos de Manco Inca. ¿Ya? Zairi Tupac, Titu Cusi Yupanqui y ahora Tupac Amaru I. En 1570, Tupac Amaru I, a raíz de la muerte de su hermano, a raíz de la muerte de Titu Cusi Yupanqui, que fue asesinado por un fraile agustino, ¿ya? Entonces, ¿qué hace Tupac Amaru I? Ordena la ejecución, asesina a todos los religiosos y asesina a todos los españoles que estaban en Vilcabamba, ¿no? Entonces, declara una guerra contra los españoles. Entonces, el líder indígena rápidamente va a tener que enfrentar a las tropas del virrey Toledo, porque ya había un nuevo virrey llamado Toledo, que era mucho más drástico. Y recuerden que el virrey Toledo, no te olvides este nombre, Toledo fue un virrey drástico y fue el virrey que organizó, escucha bien, organizó el virreinato. Gracias a este virrey Toledo se organizó el virreinato. Fue muy radical. Toledo enfrenta a Tupac Amaru I y envía todas sus tropas, y el capitán Martín García de Loyola captura a Tupac Amaru I y a toda su familia. Lo llevan a Cusco y en Cusco lo ejecutan. Le cortan la cabeza delante de toda la gente. Como pueden ver por acá, la gente lloraba. Inclusive cuenta la crónica, una crónica que el rey de España se enteró. Esta noticia llegó hasta España. El rey de España se enojó con el virrey Toledo. Le dijo la siguiente frase:
Toledo, yo te envié al Perú para que gobiernes como rey, no para que me mates a reyes. Eso le dijo el rey de España, Felipe II, enojado con Toledo, le dijo, yo te envié a América para que gobiernes como rey, no para que mates a reyes. Entonces, obviamente que esto que demuestra esta frase, que había mucha gente que estaba en contra de la muerte de este último inca. Como viste en el video, pasaron 200 años después y su descendiente, José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II, va a ser el mayor levantamiento indígena en plena época colonial. Pero hasta aquí, hasta Túpac Amaru I, se puede decir que los incas lo intentaron. Hasta aquí. Este fue el último inca realmente de la historia. ¿Ya? No fue Atahualpa, no. Este fue el último inca, sangre neta inca de nuestra historia, ¿ya? Bueno, después hemos visto la semana pasada las guerras de los conquistadores, ¿no? Hemos visto la guerra de los conquistadores, ¿no? Y vamos a resolver rápidamente. Vamos a resolver rápidamente el libro. ¿Ya? Página 149, todos. Página 149. A ver, ¿quiénes iniciaron la resistencia contra la invasión europea? ¿Quiénes iniciaron Los tres principales generales de Atahualpa, Claro. Rimuñau, Calcuchimac y Apaquis. Apuquisquis, ¿no? Los tres generales de Atahualpa, muy bien. Norte, centro y sur. Así es, los tres generales de Atahualpa. Ahí escribe. Escribe. Bien. ¿Cuál fue la causa? Bueno, no, la 2. ¿Quiénes continuaron la resistencia de Vilcabamba después de la muerte de Manco Inca? ¿Quiénes fueron? El primero fue Zairi Túpac, ¿no? Zairi Túpac. Después fue Titu Cusi. Profesor, Yupanqui. Dime. disculpe, ¿qué página es? Estamos en la página 149. ¿Ya? Y el último inca fue Túpac Amaru I, ¿no? Túpac Amaru I. Esto ponen las iniciales. Primero es Zairi Túpac. Muy bien. Zairi Túpac. Titu Cusi Yupanqui. Acá. Y Túpac Amaru I. Bien. La pregunta 3 dice, ¿cuál fue la causa del estallido de la Tercera Guerra Civil entre los invasores? ¿No? Recuerda que hubo 3 guerras, ¿no? La guerra de las fronteras, la guerra de las encomiendas y la rebelión de los insatisfechos, ¿no? Fueron 3 guerras civiles. Esta es la primera fue... Por la decisión del rey Carlos I. La primera, dice, recuerda, la primera, la guerra de los conquistadores es, la guerra de las fronteras es la primera. Luego viene la guerra de, bueno, esto sigue siendo guerra de los encomenderos. Fue la segunda guerra civil, ¿ya? De los encomenderos, todo lo que tiene que ver con encomenderos. Y la última guerra civil es la guerra de los insatisfechos. Recuerda que estos españoles eran pobres, ¿no? Estos españoles se rebelan porque buscaban mayores beneficios en sus encomiendas. Las encomiendas que les habían dado eran encomiendas sin indios. Entonces, ¿de qué sirve que te dé la encomienda de San Hilarión? Y soy encomendero, te vas a San Hilarión y solamente tienes 2 indios. ¿De qué sirve? De nada. ¿Te das cuenta? Entonces, estos encomenderos estaban en desacuerdo. Acá veo una respuesta, ¿no? Larisa, por el desacuerdo causado por el reparto de tierras y bienes, ¿no? Hay un desacuerdo causado por el reparto de tierras y bienes. Muy bien, Larisa. Hay un desacuerdo
desacuerdo causado por el reparto de tierras y bienes. Desacuerdo causado por el reparto de tierras y bienes. Por acá lo puedo poner, a ver, vamos a poner por acá. Hay un desacuerdo causado por el reparto de tierras y bienes, ¿no? Ahora, ¿cuál es el significado de la encomienda colonial? ¿Qué era la encomienda colonial? A ver. Era la entrega de un número de indios a un español, ¿no? Y esto significaba mano de obra barata para la producción minera. O sea, a los españoles les convenía tener encomiendas, ¿no? Porque iban a tener una mano de obra súper gratis, todo iba a ser para ellos, ¿no? Entonces, obviamente, claro que les convenía. Les convenía tener encomiendas. Mientras más encomiendas tengas, más mano de obra ibas a tener, ¿no? ¿Sí? Bien, vamos a seguir por acá borrando. Y veamos, a ver, a continuación te presentamos un dibujo que forma parte de la nueva crónica y buen gobierno de Guamán Pomayal, ¿ya? Responde a ¿qué se está representando en la escena? A ver, vean bien la escena. ¿Qué se está representando? ¿Qué dice No por se acá? puede ver nada porque está pixeleado. No se puede ver nada porque está pixeleado. Ah, ya, pero ustedes tienen su libro, pues, ¿no? Creo que es el internet de mi compañero Víctor, porque yo sí veo normal su pantalla. Ah, ya, pero ¿qué más o menos pueden ver? Dice, ¿qué dice acá? Qué raro. Comendero. Él, ¿qué dirá para comenzar acá? ¿De qué está hablando el título de este dibujo? ¿De quiénes está hablando? ¿De un? ¿De quién está hablando? Interpretación, ¿qué dirá? ¿Él? A ver. Descripción, ¿qué escena se está representando? Dice la pregunta. Hola. Parece una marcha. Parece una marcha, es un grupo de personas, ¿ya? ¿Y qué más se ve? Que están valorando a Gumán Pomayal. El personaje que está cargado, ¿no? Hay un personaje cargado. Ese personaje que está cargado ¿es indio? ¿Es español? Español. Ya. ¿Por qué dices que es español y no es indio? ¿Por qué podemos decir que es español y no es indio? Dice, el encomendero obliga a hacer trabajos forzados a los indios. Muy bien, podría ser una opinión, ¿no? Muy buena, muy bien, Larisa. El encomendero está obligando a hacer trabajos forzados. Los encomenderos forzaban, ¿no? A hacer trabajos, ¿no? Entonces, esa es una interpretación. ¿Qué escena se está viendo? El encomendero está obligándolos. Puede ser una opinión. Muy bien, Larisa. A ver, ¿qué elementos importantes se pueden destacar en el dibujo de Guamán Poma Ayala? ¿Qué elementos importantes se pueden destacar en el dibujo? A ver. ¿Qué elementos importantes, no? Podemos destacar. ¿Qué elementos hay en ese dibujo? Yo, por ejemplo, puedo identificar un anda,
¿no? Hay un anda donde está el español. ¿Qué otro elemento hay? Un tambor. Hay un tambor. O sea, ¿qué significa esto? Que había música en ese momento, ¿no? Hay tambor, había música. ¿Qué más? ¿Qué otro elemento puedo destacar? Pueden destacar ustedes, ¿no? Los que están cargando al español no tienen calzado. Ya, puede ser, demuestran cansancio, ¿no? Muy bien. Y que no tienen calzado. Claro, no tienen calzado, ¿no? Entonces, vamos a ver personas descalzas. Vemos un tambor. ¿Qué más vemos? Un anda, como dije, un anda donde está la persona. ¿Qué más vemos? A ver, cansancio, ¿no? Vemos en los personajes. Muy bien. Muy bien. Entonces, sigamos avanzando. ¿Qué más me ha puesto? La diferencia de su vestimenta, claro. Hay una diferencia en la vestimenta de ellos. Ahora vamos a leer por acá, voy a leer, sígueme por favor. El arte de transición, ¿no? Las primeras reacciones de las poblaciones andinas frente a los conquistadores europeos fueron rápidamente consignadas por sus artistas. Por desgracia son escasos los ejemplares de ese primer arte de asombro y resistencia. Entre otros podemos mencionar el caballo chimú de la conquista, el mate de perros conquistadores y el arpa del maíz. El caballo chimú de color negro fue elaborado en arcilla según las técnicas de los ceramistas de la costa norte peruana. La composición está formada por dos figuras, el caballo español y el jinete andino. ¿Quién era este jinete? ¿Acaso un colaborador de los españoles que se enorgullecía de estar asociado con ese nuevo y sorprendente animal? ¿O por el contrario, expresar el control que los indígenas esperaban tener sobre las nuevas fuerzas y elementos que venían a destruir su mundo? El mate de los perros. Escenificada una batalla entre indios y españoles, batalla en la cual los españoles aparecen utilizando perros para lanzarlos contra los indígenas. Al lado de los perros y españoles vemos también a un indio traidor, colaboracionista, que auxilia a los españoles y conduce a los perros amarrados con una cadena. ¿Desde qué punto de vista fue elaborado? Lo mandó a hacer el indio traidor y colaboracionista para recordar su hazaña, o sirvió más bien de memoria y acusación contra los españoles. Otro ejemplo de este primer arte andino colonial es el arpa del maíz, donde la forma de este instrumento musical español está hecha de modo que parezca una mazorca de maíz. Todo el cuerpo del arpa maíz presenta escenas con temas europeos, pelea de espadas entre españoles, águila bicéfala de los austriacos, pero también presenta temas andinos como serpientes o amarus, mujeres sirviendo chicha, etc. El mate, perros, maíz y la cerámica, caballo, chimú, tienen en común la combinación de temas europeos y técnicas o formas artísticas andinas. Esa misma combinación fue practicada en los años siguientes a la conquista en relación con diferentes expresiones artísticas, entre las cuales, además de la cerámica y el mate, mencionaremos también a los queros, tejidos, escultura en piedra, etc. ¿No? ¿Qué función cumple el arte de transición? Esta parte de acá ya lo resuelven ustedes y ya queda como tarea la página 151. 151 va a quedar como tarea, ¿ya? Para esta semana, chicos. Bien, con eso estamos acabando la clase. Nos vemos hasta la próxima semana. Profesor, dos cositas. Sí. No pude ver bien la clase